A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo una idea, un principio ético abstracto, acaba convirtiéndose en una ley que nos afecta a todos? Es un viaje alucinante, que va desde la filosofía hasta el mismísimo Parlamento, y que en el fondo define cómo somos como sociedad. Venga, vamos a recorrer juntos este camino. Es que nos enfrentamos a dilemas que son tremendamente complejos. La biotecnología nos permite hacer cosas que antes eran ciencia ficción, pero ¿dónde ponemos el límite? O durante una crisis sanitaria, ¿cómo se decide quién tiene acceso a una cama de hospital? Estas preguntas no son para un debate de café, exigen respuestas. Y para encontrarlas necesitamos una especie de brújula moral compartida, ¿no? Pues resulta que esa brújula, o al menos una de las más utilizadas en el debate bioético, nos la dan 4 principios fundamentales. Es un marco, una especie de caja de herramientas que se conoce como principialismo, y que fue desarrollado por los filósofos Beauchamp y Childress. Es de verdad una guía esencial para no perdernos en estas aguas tan movidas. El primer principio es la autonomía. Básicamente es el respeto a la libertad individual. Quiere decir que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida, sobre su salud, basándose en lo que cree y valora. En medicina, por ejemplo, esto es el famoso consentimiento informado. Claro que aquí ya empieza el lío, ¿no? ¿Qué pasa cuando la decisión de una persona puede afectar a los demás? Es un equilibrio muy delicado. Luego tenemos la beneficencia. Y ojo, porque no se trata solo de no hacer daño, sino de buscar el bien de forma activa. Es un principio que nos empuja a actuar para mejorar las cosas para los demás, y aquí es donde muchas veces choca frontalmente con la autonomía. Pensemos, por ejemplo, en medidas de salud pública que son buenas para todos, pero que a la vez limitan la libertad de cada uno. Y justo en el otro lado de la moneda está la no maleficencia. Seguro que a todo el mundo les suena eso de primum non nocere, ¿verdad? La máxima de los médicos. Lo primero es no hacer daño. Es la obligación fundamental de no causar daño a propósito. Si la beneficencia es como ir a buscar el bien, la no maleficencia es el punto de partida, el suelo que no podemos abandonar nunca. Y por último, el principio de justicia. Este nos exige ser equitativos, repartir los recursos, los beneficios y también las cargas de forma justa. ¿Quién recibe qué y por qué? La pregunta del millón. La justicia nos obliga a tratar casos iguales de la misma manera. Y quizá lo más complicado, a justificar por qué a veces no lo hacemos, sobre todo en un mundo donde los recursos no son infinitos. Vale, ya tenemos los 4 principios en la cabeza. Pero ¿qué pasa cuando los sacamos de la teoría y los metemos en el barro del mundo real? Pues vamos a verlo con 2 ejemplos muy claros, la biotecnología y una crisis sanitaria global. A ver, lo interesante de esto es el conflicto que se ve a simple vista. Por un lado, la biotecnología nos promete maravillas, curar enfermedades, mejorar la comida, eso es pura beneficencia, ¿no? Hacer el bien. Pero claro, por otro lado, ¿es justo patentar formas de vida y hacer más grande la brecha entre países ricos y pobres? Ahí entra la justicia. ¿Y qué pasa con la no maleficencia si alteramos ecosistemas para siempre? Como vemos, los principios nos obligan a poner todo en una balanza. La pandemia de COVID-19 fue, de hecho, una prueba de fuego para estos principios en tiempo real. Cada decisión en la atención sanitaria era un cálculo ético, casi a cada minuto. Decidir si priorizar a los mayores o a los enfermos crónicos, eso es una decisión de justicia. Respetar que un paciente no quiera un tratamiento, eso es autonomía pura y dura. Y el gran debate de los confinamientos y las mascarillas fue exactamente ese choque que decíamos antes entre la beneficencia, proteger a todos, y la autonomía, la libertad de cada uno. Pero ojo, que este marco ético no se queda solo en casos médicos o científicos. De hecho, estos principios son la base, el ADN moral de algo mucho más grande, los derechos humanos universales. Es el siguiente paso lógico. Si estos principios son tan importantes, pues hay que protegerlos para todo el mundo, en todas partes. Fijémonos en esta cita. El derecho a la salud no es solo poder ir al hospital si te pones malo. No. Es una idea mucho más grande, que bebe directamente de la justicia y la beneficencia. Implica atacar las causas de raíz de la enfermedad, la pobreza, la falta de educación, un entorno contaminado. Es un ideal en toda regla. Pero claro, del ideal a la realidad a veces hay un trecho enorme. Este informe de la ONU sobre Paraguay es un auténtico baño de realidad. Nos enseña el panorama desolador de lo que pasa cuando esos derechos se quedan en el papel. Vemos violencia, discriminación, un sistema de salud que no funciona. Esto nos muestra las consecuencias devastadoras para la gente cuando principios como la justicia o la no maleficencia simplemente se ignoran. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha entre la idea y la realidad? Bueno, pues el paso final, el que lo cambia todo, es coger esos derechos y grabarlos a fuego en la ley más importante de un país, su Constitución. Así, lo que era una aspiración ética se convierte en algo que se puede exigir ante un tribunal. El artículo 1 de la Constitución de México, mirad, es un ejemplo clarísimo. No anda con rodeos. Dice todas las personas.
sin peros, sin letra pequeña. Es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Pone la base de la justicia universal para todo lo que viene después. Y si vamos al artículo 3, vemos cómo se va construyendo sobre esa base. Conecta los principios directamente con la educación. Habla de respeto irrestricto de la dignidad, que en el fondo es la esencia de la autonomía, y de igualdad sustantiva, que es el corazón de la justicia. Lo que se está haciendo aquí es básicamente programar el sistema educativo del país para que funcione con estos valores desde la base. Y aquí en el artículo 4 es como si se cerrara el círculo. Aquel ideal tan bonito de la ONU sobre el derecho a la salud se convierte en esto. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Simple, directo, poderoso. Ya no es un consejo ni una recomendación. Es una garantía constitucional. El principio, por fin, se ha hecho ley. Pero claro, sería un error pensar que esto pasa solo, que un principio se convierte en ley por arte de magia. No. Detrás de cada artículo, de cada derecho, hay una historia. Hay una historia de lucha, de personas de carne y hueso que dedicaron su vida a hacer que un ideal se convirtiera en una realidad para todos. La vida de Eleanor Roosevelt es el ejemplo perfecto de este viaje. Su propia historia personal la empujó a actuar con beneficencia, a luchar por los demás. Como activista y luego como primera dama, no se cansó de pelear por la justicia social, y al final toda esa energía la canalizó para ser una de las piezas clave en la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que intenta precisamente eso, respetar la autonomía de cada persona y protegernos del daño, que es la pura esencia de la no maleficencia. Y con esto, el círculo se cierra. Hemos visto todo el viaje, desde la idea filosófica hasta la ley. Pero el papel, claro, lo aguanta todo. La pregunta final nos la tenemos que hacer todos. Vale, los principios están ahí, escritos. Pero, ¿dónde cobran vida de verdad? ¿Cómo los hacemos reales en el día a día, en nuestras comunidades, en las pequeñas y grandes decisiones? Porque es ahí, y solo ahí, donde demuestran lo que valen.